El sol apenas había comenzado a despuntar, bañando la ciudad de Madrid con una luz suave y dorada. En un pequeño y gastado apartamento, Mateo García se levantaba cuidadosamente de su cama, tratando de no despertar a su hijo Daniel, que aún dormía profundamente. La habitación, aunque modesta y desgastada, estaba llena de amor y calidez. Cada objeto en el cuarto contaba una historia de luchas y sacrificios, pero también de esperanza y determinación. Mateo, un hombre de unos 30 y tantos años, había aprendido a valorar cada pequeño detalle de su vida. Aunque la pobreza lo había acompañado durante muchos años, su amor por Daniel nunca había flaqueado. Con movimientos silenciosos, se dirigió a la pequeña cocina y comenzó a preparar el desayuno. Su mente estaba ocupada con pensamientos sobre la entrevista de trabajo que tenía ese día en Contabilidad Ramírez. Sabía que esta era una oportunidad crucial para cambiar el destino de su familia. Mientras preparaba unas tostadas con el pan del día anterior, sus pensamientos se desviaron hacia el pasado. Mónica, la madre de Daniel, había dejado a Mateo poco después de dar a luz. La pobreza y las dificultades que enfrentaban habían sido demasiado para ella. «No puedo vivir así», había dicho ella, antes de marcharse y dejar a Mateo solo con un bebé en brazos. Mónica había crecido en una familia de clase media y nunca había experimentado la verdadera dureza de la vida en pobreza. Al principio, había tratado de adaptarse, pero con el tiempo, la frustración y el resentimiento crecieron dentro de ella. Mateo recordó claramente el día en que Mónica se fue. Daniel tenía apenas unos meses de edad. Mónica, con lágrimas en los ojos, le dijo que no podía soportar más la vida que llevaban. «Mateo, no puedo seguir viviendo así. La pobreza nos está destruyendo. Necesito algo más, algo mejor», le había dicho con una voz quebrada. Mateo, a pesar de su amor por ella, entendió su desesperación, pero no pudo convencerla de quedarse. Con un último abrazo y un adiós lleno de dolor, Mónica salió por la puerta, dejando a Mateo y a Daniel solos para enfrentar el futuro incierto. Aquella experiencia había dejado una profunda cicatriz en Mateo, pero también lo había fortalecido. Había prometido a sí mismo que nunca dejaría que Daniel sufriera por falta de amor y cuidado. Con el tiempo, Mateo se dedicó a ser el mejor padre posible, esforzándose cada día para proporcionar a su hijo una vida digna y llena de amor, a pesar de las dificultades financieras. Daniel, de 10 años, comenzó a moverse lentamente en la cama, despertándose con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana. Al abrir los ojos, vio a su padre preparando el desayuno y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Buenos días, papá», dijo con voz aún adormilada. «Buenos días, campeón», respondió Mateo con una sonrisa cálida. «Vamos a desayunar rápido para que puedas ir a la escuela y yo a mi entrevista. Hoy es un día importante». Mientras compartían el desayuno en la pequeña mesa de la cocina, Mateo no pudo evitar sentirse agradecido por los momentos tranquilos como estos. A pesar de las dificultades, había encontrado una felicidad simple en la rutina diaria con su hijo. Después del desayuno, Mateo ayudó a Daniel a prepararse para la escuela, revisando que no faltara nada en su mochila. «¿Tienes todo listo para hoy?», preguntó Mateo, mirando a su hijo con ojos llenos de amor y preocupación. «Sí, papá. ¿Y tú? ¿Estás listo para tu entrevista?». «Estoy seguro de que lo harás muy bien», respondió Daniel con una madurez inusual para su edad. Mateo asintió, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. «Gracias, hijo. Haré lo mejor que pueda. Después de la escuela, ven directo a casa. ¿De acuerdo?». «Claro, papá, te amo».
dijo Daniel, abrazando a su padre con fuerza. «Yo también te amo mucho, Daniel. Que tengas un buen día en la escuela», respondió Mateo, conteniendo las lágrimas mientras veía a su hijo salir por la puerta. Con Daniel camino a la escuela, Mateo volvió a la cocina y se sentó frente a la vieja computadora. Revisó una vez más su currículum, asegurándose de que todo estuviera en orden. Sabía que esta entrevista en Contabilidad Ramírez era una de las pocas oportunidades que tenía para asegurar un futuro mejor para Daniel. Respiró profundamente y se levantó, decidido a enfrentar el día con la mejor actitud posible. Mateo García salió de su apartamento con una mezcla de esperanza y ansiedad. Caminaba a paso rápido por las calles de Madrid, ajustando el nudo de su corbata mientras intentaba calmar los nervios. Sabía que esta entrevista en Contabilidad Ramírez era crucial para asegurar un futuro mejor para él y su hijo Daniel. El sol de la mañana comenzaba a calentar las aceras y la ciudad se llenaba lentamente de vida. Mientras avanzaba, su mente no dejaba de repasar las posibles preguntas y respuestas para la entrevista. Tenía que mostrar su mejor cara, demostrar que era el candidato ideal para el puesto. «Esto es por Daniel», se repetía a sí mismo, encontrando fuerzas en la imagen de su hijo sonriente. Al llegar a la puerta del edificio de Contabilidad Ramírez, Mateo se encontró con una escena que le hizo detenerse. Un hombre mayor, visiblemente débil y con ropa raída, estaba sentado en el suelo, apoyado contra una pared. Sus ojos apagados reflejaban una vida de penurias. Mateo sintió un nudo en el estómago al ver al anciano extendiendo una mano temblorosa, pidiendo algo de comer. «Por favor, señor, ¿podría darme un poco de comida? No he comido en días», rogó el anciano con una voz ronca y quebrada. Mateo miró a su alrededor. La gente pasaba rápidamente, evitando la mirada del hombre, demasiado ocupada con sus propios problemas para detenerse. Sintió una punzada de empatía. Sabía lo que era no tener nada. Sabía lo que era sentir la desesperación. Con una resolución silenciosa, Mateo metió la mano en su bolso y sacó el último trozo de pan que había guardado para sí mismo. «Tome, señor. No es mucho, pero espero que le ayude», dijo Mateo, entregando el pan al anciano. Los ojos del hombre brillaron con gratitud mientras aceptaba el pan con manos temblorosas. «Dios lo bendiga, joven. Que tenga un buen día», murmuró, comenzando a comer con avidez. Mateo sonrió levemente y continuó su camino hacia Contabilidad Ramírez, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y preocupación. Sabía que ahora tendría que enfrentar la entrevista con el estómago vacío, pero no se arrepentía de su decisión. Ayudar al anciano le había recordado lo importante que era mantener la humanidad, incluso en los momentos más difíciles. Al llegar a la oficina, Mateo se encontró con una noticia desalentadora. Un cartel en la puerta anunciaba que las entrevistas habían sido canceladas debido a un compromiso urgente del señor Alejandro Ramírez, el dueño de la empresa. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Toda la preparación, toda la esperanza se desmoronaban en un instante. Se acercó a la recepcionista, una mujer joven llamada Isabela, con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Disculpe, ¿es cierto que las entrevistas han sido canceladas?», preguntó Mateo, tratando de mantener la compostura. Isabela asintió con una expresión comprensiva. «Sí, lamentablemente el señor Ramírez tuvo un imprevisto. Estamos reprogramando las entrevistas, pero no tenemos una fecha exacta aún. Lo siento mucho». Mateo agradeció a Isabela y salió de la oficina con el corazón pesado. La decepción lo envolvía como una manta fría. Caminó lentamente por las calles de Madrid, sin rumbo fijo, intentando procesar lo sucedido.
Pensaba en Daniel, en la promesa de un futuro mejor, y sintió una ola de frustración. Finalmente se detuvo en un pequeño parque y se sentó en un banco. Observó a los niños jugar y a las familias disfrutar del día soleado. «No puedo rendirme», se dijo a sí mismo. «Tengo que seguir intentándolo, por Daniel». Con ese pensamiento se levantó y se dirigió hacia su casa, decidido a no dejar que la decepción lo venciera. Finalmente, Mateo decidió regresar a casa. Cada paso se sentía como una lucha contra la marea de emociones que lo abrumaban. Al llegar a su apartamento, se encontró con Daniel esperando ansiosamente. La sonrisa en el rostro de su hijo era un recordatorio doloroso de la esperanza que había depositado en él. «Papá, ¿cómo te fue en la entrevista?», preguntó Daniel con entusiasmo, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y esperanza. Mateo forzó una sonrisa, sabiendo que la verdad solo preocuparía a su hijo. «Hubo un cambio de planes, Daniel. Tuvieron que cancelar las entrevistas, pero las reprogramarán pronto. No te preocupes. Todo saldrá bien». Daniel lo miró con confianza. «Sé que lo lograrás, papá. Siempre haces lo mejor para nosotros». Mateo sintió una punzada de culpa mientras abrazaba a su hijo. La mentira se asentaba pesadamente en su corazón, pero no podía soportar la idea de desilusionar a Daniel. La noche pasó en un silencio incómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Al día siguiente, mientras Daniel se preparaba para la escuela, Mateo no podía dejar de pensar en la difícil situación en la que se encontraban. «Recuerda, ven directo a casa después de la escuela», dijo Mateo, intentando sonar optimista. «Claro, papá, te amo», respondió Daniel antes de salir, con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. En la escuela, Daniel se encontraba distraído. Sus pensamientos volvían constantemente a su padre, a la incertidumbre que rodeaba su futuro. Durante las clases, apenas podía concentrarse en las lecciones, y sus calificaciones comenzaron a reflejar su preocupación. Los profesores notaron el cambio en Daniel. Un día, la profesora de matemáticas, la señora López, lo llamó al final de la clase. «Daniel, ¿estás bien? Parece que algo te está molestando». Daniel dudó antes de responder. «Estoy bien, señora López. Solo estoy preocupado por mi papá. Está buscando trabajo y no ha sido fácil». La señora López le dio una mirada comprensiva. «Es importante que hables con alguien si necesitas ayuda. No estás solo, Daniel». Mientras tanto, Mateo continuaba su búsqueda de empleo con una sensación creciente de desesperación. Pasaba horas enviando currículums y visitando oficinas, pero las respuestas eran siempre las mismas. «Lo sentimos, no tenemos vacantes en este momento». Cada rechazo era un golpe a su confianza, y la presión de mantener a Daniel solo aumentaba. Una tarde, Mateo se sentó en la pequeña mesa de la cocina, mirando los anuncios de trabajo en el viejo periódico que había recogido. La situación parecía cada vez más desesperada, pero sabía que no podía rendirse. Por Daniel tenía que seguir intentándolo. Esa noche, mientras cenaban, Daniel finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿has encontrado algo nuevo sobre el trabajo?». Mateo respiró hondo, luchando por mantener una expresión positiva. «Estoy trabajando en ello, hijo. Estoy seguro de que algo surgirá pronto». Daniel asintió lentamente, pero la preocupación en sus ojos era evidente. «Solo quiero que estemos bien, papá». «Y lo estaremos, Daniel. Te lo prometo», dijo Mateo, con una determinación renovada. Aunque la situación era difícil, el amor y el apoyo de su hijo le daban la fuerza para seguir adelante. Los días pasaron, y aunque Mateo enfrentaba numerosos desafíos,
nunca perdió de vista su objetivo. Seguía buscando trabajo con una perseverancia inquebrantable, decidido a proporcionar una vida mejor para Daniel. Cada mañana, cuando veía a su hijo prepararse para la escuela, encontraba una nueva razón para no rendirse. Una tarde, mientras revisaba sus correos electrónicos con el corazón pesado, Mateo vio un mensaje que le hizo detenerse. Era de Contabilidad Ramírez. Abrió el correo con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. El mensaje era breve, pero llenó su corazón de alegría. La entrevista había sido reprogramada para el día siguiente. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio, permitiéndose sonreír por primera vez en días. Sabía que esta era otra oportunidad, y estaba decidido a no desaprovecharla. Se levantó de la silla, sintiendo una energía renovada, y se dirigió a la habitación de Daniel. «Daniel, ven aquí un momento», llamó Mateo, tratando de contener su entusiasmo. Daniel se acercó rápidamente, notando el brillo en los ojos de su padre. «¿Qué pasa, papá?» «He recibido un correo de Contabilidad Ramírez. Han reprogramado la entrevista para mañana», explicó Mateo, sonriendo ampliamente. Los ojos de Daniel se iluminaron. «Eso es genial, papá. Sabía que tendrías otra oportunidad». Mateo abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo cómo la esperanza y la determinación se entrelazaban en su corazón. «Gracias, hijo. Esta vez estoy seguro de que todo saldrá bien». Esa noche, después de la cena, Mateo se sentó en la mesa de la cocina, preparando todo lo necesario para la entrevista. Repasó su currículum, revisó las posibles preguntas y respuestas y eligió cuidadosamente la ropa que llevaría. Daniel se sentó a su lado, observando a su padre con admiración. «Papá, estoy seguro de que lo harás muy bien», dijo Daniel con voz firme. «Siempre trabajas muy duro y eres muy bueno en lo que haces». Mateo sonrió, sintiéndose fortalecido por las palabras de su hijo. «Gracias, Daniel. Tus palabras significan mucho para mí. Quiero que sepas que todo lo que hago es por ti». Mientras la noche avanzaba, Daniel ayudó a su padre a prepararse, entregándole objetos y haciendo preguntas que ayudaron a Mateo a reflexionar sobre sus respuestas. Fue un momento de conexión profunda entre ellos, donde cada gesto y palabra reforzaban el vínculo que compartían. Finalmente, Mateo se sintió preparado. Se levantó de la mesa, respirando profundamente. «Creo que estamos listos para mañana», dijo, mirando a Daniel con una sonrisa. «Lo estamos, papá. Ahora deberías descansar. Necesitas estar fresco para la entrevista», respondió Daniel con sensatez. Mateo asintió y se dirigió a su habitación, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Se acostó en la cama, cerrando los ojos con la imagen de un futuro mejor para él y su hijo. A pesar de los desafíos, la esperanza se había vuelto a encender en su corazón. A la mañana siguiente, Mateo se despertó temprano, lleno de energía y determinación. Preparó un desayuno sencillo para él y Daniel, intentando mantener la calma mientras los minutos pasaban. Mientras comían, Mateo sintió la necesidad de agradecer a su hijo por todo su apoyo. «Daniel, quiero que sepas lo mucho que valoro tu apoyo. No podría hacer esto sin ti», dijo Mateo mirándolo con seriedad. «Lo sé, papá, y siempre estaré aquí para ti. Vamos a salir adelante juntos», respondió Daniel con una sonrisa alentadora. Después del desayuno, Mateo se vistió cuidadosamente con la ropa que había elegido la noche anterior. Cada prenda, aunque modesta, estaba impecable y bien cuidada. Se miró en el espejo, ajustando el nudo de la corbata y respirando profundamente. «Esto es por nosotros, Daniel», se dijo a sí mismo, sintiendo una ola de determinación. Salió de casa con Daniel a su lado, caminando juntos hacia la escuela. Al llegar, Mateo se arrodilló frente a su hijo,
mirándolo a los ojos. Quiero que tengas un buen día en la escuela, campeón. Piensa en cosas positivas y no te preocupes por mí. Lo haré, papá. Estoy seguro de que todo saldrá bien, respondió Daniel con una confianza que le dio a Mateo la fuerza que necesitaba. Mateo observó a su hijo entrar en la escuela antes de dirigirse hacia Contabilidad Ramírez. Caminó con paso firme, sintiendo cómo la ciudad cobraba vida a su alrededor. Cada paso lo acercaba más a la posibilidad de un futuro mejor. Al llegar al edificio de Contabilidad Ramírez, Mateo hizo una pausa frente a la entrada. Cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de aliento de Daniel. Con una última respiración profunda, entró en el edificio, listo para enfrentar el desafío. La recepcionista, Isabela, lo saludó con una sonrisa y lo dirigió a la sala de espera. Después de unos minutos, Isabela lo llamó. Señor García, el señor Ramírez lo espera en su oficina. Por favor, sígame. Mateo la siguió por los pasillos bien iluminados, sintiendo cómo cada paso resonaba con sus expectativas y esperanzas. Al llegar a la puerta de la oficina, Isabel la tocó suavemente y la abrió. Señor Ramírez, el señor García está aquí para la entrevista, anunció Isabella. Alejandro Ramírez se levantó de su escritorio, extendiendo la mano con una sonrisa acogedora. Señor García, es un placer conocerlo. Por favor, tome asiento. Mateo estrechó la mano de Alejandro, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Gracias por la oportunidad, señor Ramírez. Estoy listo para empezar. La entrevista comenzó con preguntas típicas sobre su experiencia y habilidades. Mateo respondió con claridad y confianza, sintiendo que cada respuesta fluía naturalmente. Alejandro lo escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuénteme, señor García, ¿qué lo motiva a buscar este trabajo?, preguntó Alejandro, con una mirada curiosa. Mateo respiró hondo antes de responder. Mi hijo, Daniel, es mi mayor motivación. Quiero darle una vida mejor, asegurarme de que tenga todas las oportunidades que se merece. Estoy dispuesto a trabajar duro y dar lo mejor de mí para lograrlo. Alejandro sonrió, claramente impresionado por la sinceridad de Mateo. Entiendo. La familia es una gran motivación. Ahora quiero hacerle una pregunta un poco diferente. Si encontrara a alguien necesitado en su camino a una entrevista importante, ¿qué haría? Mateo recordó el encuentro con el anciano y respondió sin dudar. Lo ayudaría. Creo que es importante mantener nuestra humanidad y compasión sin importar las circunstancias. Alejandro asintió lentamente. Su expresión se volvió pensativa. Eso es admirable, señor García. Déjeme contarle una historia. Hace unos días me disfracé de un anciano necesitado y me senté fuera de este edificio. Estaba probando a los candidatos, viendo cómo reaccionaban ante una situación de necesidad. Mateo lo miró con sorpresa, comenzando a entender la conexión. ¿Usted era...? Alejandro asintió, sonriendo. Sí, era yo. Quería ver quién tenía no solo las habilidades técnicas, sino también el carácter y la empatía que buscamos en nuestra empresa. Usted fue uno de los pocos que se detuvo para ayudarme. Su acto de bondad no pasó desapercibido. Mateo sintió una mezcla de asombro y gratitud. No lo hice esperando algo a cambio, solo sentí que era lo correcto. Y eso es exactamente lo que buscamos aquí, dijo Alejandro, levantándose de su asiento. Estoy impresionado por su integridad y compasión, señor García. Me gustaría ofrecerle el puesto. Mateo se levantó, estrechando la mano de Alejandro con gratitud. Gracias, señor Ramírez. Prometo que daré lo mejor de mí.
Alejandro asintió, satisfecho. Estoy seguro de que lo hará. Bienvenido a Contabilidad Ramírez, Mateo. Mateo salió de la oficina con una sensación de alivio y triunfo. Sabía que esta era la oportunidad que había estado esperando y no podía esperar para compartir la buena noticia con Daniel. Cuando llegó a casa, Daniel lo estaba esperando ansiosamente. «Papá, ¿cómo te fue en la entrevista?». Mateo sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de felicidad. «Lo logré, Daniel. Me ofrecieron el trabajo». Daniel saltó de alegría, abrazando a su padre con fuerza. «Sabía que lo lograrías, papá. Estoy tan orgulloso de ti». Mateo abrazó a su hijo, sintiendo que todos los sacrificios y esfuerzos habían valido la pena. Sabía que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de esperanza y promesas para el futuro. Al día siguiente, Mateo se despertó temprano, lleno de energía y determinación. Se preparó para su primer día de trabajo en Contabilidad Ramírez con la misma meticulosidad que había demostrado al preparar su entrevista. Quería causar una buena impresión desde el principio y demostrar que la confianza depositada en él estaba bien fundamentada. Cuando llegó a la oficina, fue recibido nuevamente por Isabella, quien lo guió a su escritorio. «Bienvenido, señor García. Espero que tenga un excelente primer día», dijo con una sonrisa. «Gracias, Isabela. Estoy listo para comenzar», respondió Mateo, sintiéndose un poco nervioso pero también emocionado. Mateo se sumergió rápidamente en sus tareas, revisando documentos y familiarizándose con los sistemas de la empresa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara con su primer desafío. Teresa Torres, una colega experimentada, lo miraba con desdén desde su escritorio. Teresa había estado en la empresa por muchos años y no estaba convencida de que Mateo fuera la persona adecuada para el puesto. «Espero que sepas lo que estás haciendo, García. Aquí no hay lugar para errores», dijo Teresa con tono severo mientras pasaba junto a su escritorio. Mateo mantuvo la calma y respondió con cortesía. «Haré todo lo posible para asegurarme de que mi trabajo sea impecable, señora Torres». Teresa frunció el ceño, pero no dijo nada más. Mateo sabía que tendría que trabajar aún más duro para ganarse su respeto y demostrar su valía. A lo largo del día, Mateo se esforzó por realizar cada tarea con precisión y eficiencia, manteniéndose concentrado a pesar de las miradas críticas de Teresa. Cuando llegó la hora del almuerzo, Mateo se dirigió a la pequeña cocina de la oficina, donde encontró a varios de sus nuevos compañeros de trabajo. Se unió a ellos, intentando integrarse y conocer mejor a su equipo. «Hola, Mateo. ¿Cómo va tu primer día?», preguntó Luis, un joven contador con una actitud amistosa. «Va bien, gracias. Solo estoy tratando de ponerme al día con todo», respondió Mateo con una sonrisa. «Es normal sentirse así al principio. Si necesitas ayuda, no dudes en preguntar», dijo Marta, otra compañera de trabajo, animándolo. Mateo agradeció sus palabras y se sintió un poco más relajado. A medida que avanzaba la tarde, empezó a sentirse más seguro en su nuevo entorno y decidió que no dejaría que las actitudes negativas de unos pocos lo afectaran. Mientras tanto, en la escuela, Daniel también estaba experimentando cambios positivos. Con la noticia de que su padre había conseguido un trabajo estable, Daniel se sentía más seguro y feliz. Esto se reflejó en su comportamiento y rendimiento académico. Comenzó a participar más en clase y a mejorar sus calificaciones, ganándose elogios de sus profesores. «Daniel, veo una gran mejora en tu trabajo últimamente. ¿Qué ha cambiado?», preguntó la señora López, su profesora de matemáticas, con una sonrisa. «Mi papá consiguió un buen trabajo. Ahora estamos más estables y eso me hace sentir mejor».
respondió Daniel con orgullo. Eso es maravilloso, Daniel. Sigue así, dijo la señora López alentándolo. Con cada día que pasaba, Mateo y Daniel se adaptaban mejor a su nueva vida. Mateo seguía enfrentando desafíos en el trabajo, pero su dedicación y esfuerzo comenzaron a dar frutos. Su compromiso con la excelencia y su habilidad para innovar pronto captaron la atención de sus superiores en Contabilidad Ramírez. Un día, mientras revisaba los informes financieros, Mateo notó una discrepancia preocupante. Los números no cuadraban y parecía haber un problema grave en las cuentas de la empresa. Sabía que debía actuar rápidamente para evitar una crisis mayor. Decidió llevar el asunto directamente a Alejandro Ramírez. «Señor Ramírez, necesito hablar con usted sobre algo urgente», dijo Mateo, entrando en la oficina de Alejandro. Alejandro levantó la vista de sus papeles y asintió. «Adelante, Mateo. ¿Qué sucede?» «He encontrado una discrepancia significativa en los informes financieros. Podría indicar un problema grave si no se aborda de inmediato», explicó Mateo, mostrando los documentos. Alejandro frunció el ceño mientras revisaba los informes. «Esto es preocupante. ¿Qué sugieres que hagamos?» «Creo que necesitamos realizar una auditoría interna completa para identificar la raíz del problema. Además, deberíamos revisar nuestros procedimientos actuales para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder», respondió Mateo con determinación. Alejandro asintió, impresionado por la iniciativa de Mateo. «Tienes razón. Organiza la auditoría y asegúrate de que todo se haga meticulosamente. Confío en tu juicio». Mateo se puso manos a la obra de inmediato, organizando al equipo y comenzando la auditoría interna. Fue un proceso largo y exhaustivo, pero finalmente descubrieron que había errores en la forma en que se registraban algunas transacciones. Mateo propuso nuevas medidas para mejorar la precisión y transparencia en los procedimientos financieros. Durante este proceso, la actitud de Teresa Torres hacia Mateo comenzó a cambiar. Aunque inicialmente había sido escéptica, empezó a respetar la dedicación y habilidad de Mateo para resolver problemas complejos. Un día, después de una reunión intensa, Teresa se acercó a él. «Mateo, debo admitir que al principio dudaba de tus capacidades, pero has demostrado ser una gran adición al equipo. Buen trabajo con la auditoría», dijo Teresa con una sonrisa. «Gracias, Teresa, aprecio tus palabras. Es importante para mí que trabajemos juntos para el éxito de la empresa», respondió Mateo, sintiéndose aliviado por haber ganado su respeto. Con el tiempo, Mateo y Teresa desarrollaron una relación de trabajo sólida y respetuosa. Ambos reconocieron el valor del otro y colaboraron para implementar nuevas estrategias que ayudarían a la empresa a superar cualquier desafío financiero futuro. Mientras tanto, en casa, Daniel también estaba prosperando. Su éxito académico continuaba mejorando y con la estabilidad financiera de su padre, pudo explorar nuevas actividades extracurriculares. Mateo se aseguró de apoyar a su hijo en todas sus pasiones, desde el fútbol hasta la música. «Papá, me gustaría intentar aprender a tocar la guitarra», dijo Daniel un día, con entusiasmo en los ojos. «Eso suena genial, hijo. Vamos a buscar una escuela de música para que puedas empezar a aprender», respondió Mateo, contento de ver a su hijo tan motivado. La vida en casa se volvió más armoniosa y llena de momentos felices. Mateo y Daniel pasaban las tardes juntos, compartiendo historias y riendo. Cada logro de Daniel llenaba a Mateo de orgullo y le daba la energía para seguir trabajando duro. En Contabilidad Ramírez, los cambios implementados por Mateo empezaron a mostrar resultados positivos. La empresa no solo evitó una crisis financiera, sino que también comenzó a ver un crecimiento sostenible.
Alejandro Ramírez estaba impresionado por los logros de Mateo y decidió reconocer su esfuerzo públicamente. Durante una reunión de toda la empresa, Alejandro se levantó para hablar. Quiero agradecer a todos por su arduo trabajo y dedicación. En particular, quiero reconocer a Mateo García por su iniciativa y liderazgo en la reciente auditoría. Gracias a su esfuerzo, hemos mejorado significativamente nuestros procesos financieros. Todos en la sala aplaudieron y Mateo se sintió humilde y agradecido por el reconocimiento. Sabía que no podría haberlo logrado sin el apoyo de sus colegas y, sobre todo, de su hijo Daniel. Unos días después de la reunión, mientras Mateo disfrutaba de un fin de semana tranquilo con Daniel, ocurrió algo inesperado. Estaban en casa, preparando la cena juntos, cuando el timbre de la puerta sonó. Mateo dejó lo que estaba haciendo y fue a abrir, sin saber que la persona al otro lado de la puerta cambiaría el curso de su vida una vez más. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con Mónica, su exesposa. Estaba vestida elegantemente y llevaba una expresión mezcla de nostalgia y determinación. «Hola, Mateo», dijo Mónica con una voz suave pero segura. «¿Podemos hablar?» Mateo sintió un nudo en el estómago. Habían pasado muchos años desde la última vez que la había visto, y su presencia ahora, después de todo lo que había pasado, lo dejó perplejo. «Mónica, esto es inesperado. ¿Qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo. He oído que las cosas te han ido bien últimamente y... me gustaría arreglar las cosas», respondió ella, mirándolo con una mezcla de súplica y determinación. Mateo la invitó a pasar, sabiendo que esta conversación era inevitable. «Daniel está en la cocina. No sé si es el mejor momento para esto», dijo, tratando de mantener la calma. Mónica asintió. «Entiendo. Solo necesito unos minutos». Entraron al salón y se sentaron. Daniel, al oír voces, se asomó a ver quién era y se quedó congelado al ver a su madre. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó sorprendido. «Hola, cariño. He venido a hablar con tu padre. Necesitamos aclarar algunas cosas», respondió Mónica, intentando sonar afectuosa. Mateo tomó una respiración profunda. «Mónica, ¿qué es lo que realmente quieres? He estado pensando mucho y creo que cometí un error al dejarte. Me doy cuenta de que juntos podemos darle a Daniel una vida mejor. Ahora que estás bien financieramente, podríamos empezar de nuevo», dijo Mónica, sin rodeos. Mateo sintió una mezcla de rabia y tristeza. «¿Así que has venido porque las cosas me van bien ahora? ¿Esperas que olvidemos todo lo que pasó y volvamos a ser una familia solo por el dinero?» «Mateo, no es solo por el dinero. Me doy cuenta de que tú y Daniel son lo más importante para mí», respondió Mónica, aunque sus palabras sonaban vacías y calculadas. Daniel, que había estado escuchando en silencio, intervino. «Mamá, no puedes volver solo porque ahora estamos mejor. Nos dejaste cuando más te necesitábamos». Mateo miró a su hijo con orgullo. «Daniel tiene razón. Nos dejaste en un momento muy difícil y tuvimos que reconstruir nuestras vidas solos. Ahora estamos bien, y no creo que sea justo para nosotros que vuelvas solo, porque las cosas están mejor». Mónica intentó replicar, pero Mateo la detuvo. «Mónica, lo siento, pero no podemos volver atrás. Nuestra relación terminó hace mucho tiempo y hemos encontrado nuestra manera de seguir adelante. Daniel y yo estamos bien sin ti. Te deseo lo mejor, pero no podemos seguir juntos». La expresión de Mónica cambió a una de frustración y derrota. «Entiendo», dijo finalmente. «Si eso es lo que decidís, lo respetaré». Mónica se levantó y se dirigió a la puerta. «Adiós, Daniel. Cuídate», dijo antes de salir.
Después de que la puerta se cerró, Mateo y Daniel se quedaron en silencio por un momento. «Papá, ¿hicimos lo correcto?», preguntó Daniel buscando confirmación. Mateo abrazó a su hijo. «Sí, hijo. Hicimos lo correcto. Nuestra vida es buena como es. Nos tenemos el uno al otro y eso es lo más importante». Con el tiempo, la presencia de Mónica se desvaneció de sus pensamientos. Mateo y Daniel continuaron avanzando, fortaleciendo su vínculo y construyendo una vida llena de amor y apoyo mutuo. Inspirado por las dificultades que había superado, Mateo comenzó a pensar en formas de ayudar a otras personas en situaciones similares. Sabía que muchas familias enfrentaban desafíos financieros y emocionales, y quería hacer algo para marcar la diferencia. Fue entonces cuando decidió proponer una serie de programas comunitarios a través de Contabilidad Ramírez. Un día, durante una reunión con Alejandro Ramírez, Mateo presentó su idea. «Señor Ramírez, he estado pensando en cómo podríamos retribuir a la comunidad. Me gustaría proponer una serie de programas para ayudar a las familias necesitadas y fomentar la educación financiera», dijo con convicción. Alejandro lo escuchó atentamente y asintió. «Es una idea excelente, Mateo. Cuéntame más sobre lo que tienes en mente». Mateo explicó su visión de talleres de educación financiera para familias de bajos ingresos, programas de tutoría para estudiantes y actividades comunitarias para fomentar la cohesión social. Alejandro quedó impresionado por la pasión y el compromiso de Mateo con la comunidad. «Me gusta mucho tu propuesta, Mateo. Vamos a trabajar en esto juntos. Quiero que lideres este proyecto», dijo Alejandro con una sonrisa. Con el apoyo de Alejandro, Mateo comenzó a organizar los programas comunitarios. Trabajó estrechamente con sus colegas y con organizaciones locales para asegurar que los recursos llegaran a quienes más lo necesitaban. Su dedicación y esfuerzo no pasaron desapercibidos. Mateo también involucró a Daniel en estas actividades. Quería que su hijo aprendiera la importancia de ayudar a los demás y de ser un miembro activo de la comunidad. Juntos, participaban en los talleres y actividades, compartiendo su tiempo y conocimientos con quienes lo necesitaban. «Papá, me gusta mucho ayudar en estos programas. Siento que estamos haciendo algo importante», dijo Daniel un día mientras regresaban a casa después de un taller. «Así es, hijo. Ayudar a los demás es una de las cosas más valiosas que podemos hacer». «Estoy muy orgulloso de ti», respondió Mateo, sintiendo una profunda satisfacción. Los programas comunitarios pronto comenzaron a tener un impacto significativo. Las familias que asistían a los talleres de educación financiera aprendieron a gestionar mejor sus recursos, lo que les permitió mejorar su situación económica. Los estudiantes que participaban en los programas de tutoría mostraron una notable mejora en su rendimiento académico. La comunidad también se unió más gracias a las actividades organizadas por Mateo y su equipo. Eventos como días de limpieza comunitaria, ferias de empleo y festivales locales ayudaron a fortalecer los lazos entre los vecinos y a crear un sentido de pertenencia. El éxito de estos programas atrajo la atención de los medios locales, que destacaron el trabajo de Mateo y Contabilidad Ramírez. En una entrevista con un periódico local, Mateo habló sobre su motivación y la importancia de retribuir a la comunidad. «Yo mismo he pasado por momentos difíciles y sé lo importante que es recibir apoyo. Estos programas son nuestra manera de devolver a la comunidad lo que hemos recibido. Queremos ayudar a las familias a construir un futuro mejor», dijo Mateo durante la entrevista. Alejandro Ramírez también reconoció públicamente el trabajo de Mateo durante una ceremonia de la empresa. Mateo García
ha demostrado ser no solo un excelente profesional, sino también un líder comprometido con nuestra comunidad. Su iniciativa y dedicación han tenido un impacto profundo y duradero, dijo Alejandro, mientras todos los presentes aplaudían. Daniel observaba con orgullo cómo su padre recibía el reconocimiento que merecía. Sabía cuánto esfuerzo y corazón había puesto Mateo en estos proyectos y estaba inspirado por su ejemplo. Con el tiempo, Mateo se convirtió en una figura respetada y admirada tanto en Contabilidad Ramírez como en la comunidad. Su trabajo no solo había mejorado la vida de muchas personas, sino que también había reforzado los valores de solidaridad y empatía en Daniel. Un día, mientras caminaban por el parque, Daniel miró a su padre y dijo: «Papá, quiero ser como tú cuando sea grande. Quiero ayudar a la gente y hacer una diferencia». Mateo sonrió, sintiendo una inmensa gratitud y orgullo. «Y lo harás, hijo. Estoy seguro de que harás grandes cosas». La vida de Mateo y Daniel continuó llena de desafíos y éxitos, pero siempre con la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo. La historia de su viaje desde la adversidad hasta convertirse en pilares de su comunidad era un testimonio de la fuerza del amor, la dedicación y la voluntad de hacer el bien. La historia de Mateo García es un viaje lleno de sacrificios y determinación, que muestra una profunda humanidad y fuerza frente a la adversidad. Mateo, un hombre humilde y trabajador, enfrenta la pobreza y la responsabilidad de criar solo a su hijo Daniel, después de que su pareja, Mónica, los abandona, incapaz de soportar la dureza de su situación. Desde el principio, la narrativa nos sumerge en la rutina diaria de Mateo, quien se levanta temprano para preparar el desayuno, mientras su mente está ocupada con pensamientos sobre una entrevista de trabajo crucial. Este retrato de una vida diaria, llena de pequeñas luchas y grandes esperanzas, es conmovedor y auténtico. El día de Mateo está marcado por un acto de bondad, cuando, camino a la entrevista, decide compartir su último trozo de pan con un anciano necesitado. Este gesto muestra su empatía y solidaridad, incluso cuando él mismo está en una situación difícil. Sin embargo, el destino parece jugar en su contra cuando las entrevistas se cancelan inesperadamente, un golpe que Mateo maneja con resiliencia. A pesar de la decepción, Mateo no se rinde. Su amor y compromiso hacia su hijo le dan la fuerza para seguir adelante. La historia nos enseña la importancia de la perseverancia, la empatía y el valor de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Mateo representa el espíritu humano en su forma más noble, recordándonos que, en medio de las dificultades, siempre hay espacio para la humanidad y la esperanza. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.